Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una frase de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que puede servirnos para este rato de oración. Una frase aparentemente sencilla, pero que tiene una enorme profundidad. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La carta a los Hebreos, un autor desconocido, se pensó mucho tiempo que era San Pablo, pero al parecer no es San Pablo. Pero es un autor del siglo I y es lógicamente un libro revelado. Forma parte de la revelación pública sobrenatural. Y esta frase pues nos invita a decir: cuando tú trates de pensar y de comprender a Jesucristo, integra tu conocimiento en los tres modos de tiempo: el pasado, el presente y el futuro, porque es el mismo. Él no cambia, no es otro. Es el mismo el que nació en Belén y vivió desterrado en Egipto y volvió a Nazaret y trabajó en el taller de José y empezó su vida pública y predicó pues en el monte de las bienaventuranzas y curó a muchos enfermos. Y después fue crucificado y es el mismo que resucitó, pero también es el mismo que va a venir y es el mismo con el que estarás en la eternidad. De tal manera que tu comprensión o mi comprensión de Cristo tiene que realizarse en la unidad con el Cristo de ayer, el de hoy y el Cristo eterno. Incluye las tres dimensiones. Pues en una tarea que nos llevará toda la vida, que siempre podemos preguntarnos cuál es como tu percepción de Cristo, la tuya, la que tienes hoy, que posiblemente la has aprendido de gente que también la tiene hoy. O sea, hay una presencia hoy de Cristo en la vida de muchas personas, y la ha habido a lo largo de estos 20 siglos de la Iglesia, de historia de la Iglesia, y sin embargo, a lo mejor podré decir, pues no te podría decir muy bien, no tengo muy clara una percepción mía personal del Señor. Y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Y dice, bueno, vete a las fuentes, vete al pasado histórico, es decir, vete a los evangelios. Y ahí vas a tener que tener aquello que se llama, pues, como la obediencia, la ascesis de la verdad. O sea, lo que te van a presentar, lo que te están presentando es el Cristo también de hoy y el de la eternidad, porque es el mismo. Si algo tiene característico el Señor es que, podríamos decir, es que es de una sola pieza. O sea, no cambia y tampoco finge, no hace teatro, o sea, no hace una faramaya, no hace montaje, ¿no? Es como es y es como se presenta, porque es la verdad. El cardenal Ratzinger dice: el primer encuentro con Cristo se produce en el hoy. Pues el primero. Me lo encuentro en la Eucaristía, me lo encuentro en la oración, me lo encuentro en la presencia que tengo de Él, me lo encuentro en el arte, en los crucifijos, en sus imágenes.
es un hoy. Cristo es un hoy para muchas personas. Tiene un hoy. Mas para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en la Sagrada Escritura, más especialmente en el Evangelio. Si no queremos que todo eso sea un saber de segunda mano, sino que se convierta en conocimiento real, debemos preguntar, retroceder y preguntar quién fue realmente Jesús cuando vivía como hombre entre los hombres. ¿Cómo era? Y por lo tanto, ¿cómo es hoy para mí? ¿Cómo lo voy formando en mi interior? Dice San José María, cuando se quiere a una persona se desean saber hasta los detalles más pequeños. Se le pregunta. Y yo podré preguntarle muchas veces, a ver, Señor, ¿qué te gustaba? Porque lo que te gustaba entonces te gusta ahora. ¿O qué no te gustaba? Porque sigue sin gustarte. Sé, por ejemplo, que no le gustaba la hipocresía, la falsedad, que era muy duro con aquellos que, que de alguna manera fingían servir a Dios y realmente se buscaban a sí mismos, como los fariseos. Pero puedes decir, ¿cómo era, tu conversación? ¿Cómo platicabas con María y con José? ¿Cuánto platicabas con ellos? ¿De qué platicaban? ¿Te gustaba mucho pasarte ratos largos con ellos? Como te gusta seguramente pasártelos conmigo, si es que te hago caso, porque a lo mejor no te hago mucho caso. ¿Y te gustaba cantar? ¿Y qué cantabas? ¿Y sigues cantando? ¿Siguen gustándote las canciones? ¿Te gustan algunas canciones de hoy? ¿Te sirven también hoy para lo que tú quieres, que es el encuentro contigo? O ¿qué hacías en tus ratos libres? Y seguramente me dirá, yo era y sigo siendo amigo de la soledad, pero una soledad acompañada, una soledad que me gusta pasar contigo. Eso dice el secretario del Papa Juan Pablo II, que cuando iban a la montaña se iban un poco a escondidas del Vaticano, que fueron más de 100 veces a la montaña en los años que fue Papa y que podía salir a la montaña. Pero después de tomar el refrigerio que llevaban, se iba 5 o 6 horas solo a caminar. Y seguramente se iba con Jesús, se iba con Él, se iba conversando con Él. Y podría irte preguntando muchas cosas, ¿te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba comer? O te puedo preguntar cómo orabas o cómo oras a tu Padre. O cómo era tu penitencia, cómo le hacías para vencer el miedo al dolor, al sufrimiento. Que no sea un saber de segunda mano. Conozco cosas que han dicho otros o que han encontrado otros. Yo tengo mi propia percepción y es muy importante que lo vayamos intentando porque si no será siempre ajeno, no será el mío el que es especial, digamos, para mi forma de ser, y el que me recibe cuando llego y me sonríe podría ayudarme a veces con libros que me den un contexto, que me ayuden incluso a imaginármelo. Por ejemplo, los evangelios dejan ver que era cuidadoso de la limpieza, por ejemplo, de su persona. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hay algunas películas donde aparece el Señor así un poquito como zarrapastroso, ¿no? No era seguramente así, con
una túnica bastante manchada. Recomendaba unciones y abluciones. Personalmente lava los pies a sus discípulos antes de la última cena y le reprocha al fariseo que no le dio agua para lavarse los pies ni que ungió su cabeza con aceite. Y hace un gran elogio a las 3 mujeres o a la única mujer, no sabemos cuántas fueron, que vuelcan sobre él ese perfume tan caro, tan fino, que llena la casa del aroma del perfume. No poseemos ninguna descripción sobre su figura corporal, pero debió ser fascinadora. Lo único que tenemos es lo que dice San Lucas, que Jesús había crecido en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. O sea, ante los hombres también crecía en gracia, en sabiduría, gracias del alma, pero lógicamente también las gracias del cuerpo. Santo Tomás se pregunta muchas veces si Cristo tuvo algún defecto y dice que no, ni en el alma ni en el cuerpo. Hubiera sido indigno del Hijo de Dios haber tenido cualquier defecto, no sé, que fuera corto de vista o que cojeara o lo que sea, nada. Por eso su muerte pues no vino de dentro, como puede venir para nosotros pues un cáncer, lo que sea, sino es una muerte que le provocan, que le produce. Además, al ofrecer un cuerpo joven y de gran atractivo natural, dice también Santo Tomás, es prueba de mayor amor que si hubiera muerto ya en estado de decrepitud. Dice, en su figura debió haber algo radiante que atraía a toda persona de sentimientos delicados, especialmente a los niños y a las mujeres. Ninguna mujer se le opuso, ¿no? Hasta la esposa de Pilatos lo defendió. La exclamación admirativa que un día brotó espontáneamente de labios de una mujer del pueblo es muy significativa. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. La respuesta de Jesús, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la siguen, ¿no da acaso a entender que esa mujer se refería en parte a sus gracias corporales? A Jesús como que le eleva la visión. Esta mujer como que está entusiasmada con el Señor. De modo particular debió impresionar su mirada, esa mirada capaz de excitar e inflamar a las almas. Siempre miraba cuando invitaba a alguien a seguirlo. Hacer también sentir los reproches como la mirada a Pedro que produce ese gran dolor que le lleva a llorar su pecado. San Marcos utiliza en muchos pasajes, al introducir una enseñanza importante, la expresión, y mirándolos, dijo. En sus ojos había algo dominante, arrollador. Jesús sigue siendo el de entonces, es el mismo, es el único Cristo. Es perfectamente coherente con lo que nos dice la historia y con lo que yo puedo perfilar hoy y con el que me encontraré el día de mi juicio y con el que por gracia de Dios viviré en la eternidad, también con su humanidad santísima y después del juicio final, también yo con mi cuerpo glorioso. Por eso decía San José María, Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y si me quedo horas y horas, a ver si lo capto más, a ver si lo perfilo mejor, porque tiene que ser el mío, el de cada uno. Otros podrán hacer su propia realización o podrán no tener ninguna. Podrán tener como estereotipos, como, pues sí, ideas preconcebidas que a lo mejor se nos quedaron de una película o de una imagen. No, es que es el de hoy y es el mismo y es el que está vivo
¿cómo eres? Perfectus homo. Su vida errante supone un cuerpo robusto, un rabino itinerante. No tenía dónde reclinar la cabeza. Por eso también invita siempre a no tener cosas superfluas como no las tenía él, ¿no? A no llevar 2 bastones ni 2 túnicas. Dormía donde les encontraba la noche. En muchas circunstancias dice no tenían tiempo ni para comer. Bueno, pues está totalmente entregado a su misión, como ahora, está totalmente entregado a la salvación, a nuestra salvación, a la salvación de los hombres. Hasta muy entrada la noche acudían a él los enfermos. Pues vamos a imaginar las multitudes que buscaban siempre tocarlo, acercarse. Y también hasta entrada la noche iban sus enemigos llenos de malicia y mantenían con él largas discusiones, tenía una tensión. Pues un hombre, podríamos decir, de un temperamento pues perfectamente sereno, nunca se le ve ni en medio de la tempestad, por ejemplo, dejarse llevar por el miedo. La tempestad desatada en el lago de Genesaret, y entonces yo diré, pues, Señor, enséñame porque soy un manojo de nervios, porque me altero con mucha facilidad y pues, no te conozco, no sé, como que no coincido con tu manera muchas veces de ser. Pues cuando se quiere una persona se desean saber hasta los detalles más pequeños. Otra vez, pues, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Sabemos que pues, la herejía más antigua de todas fue esa herejía que negaba su humanidad santísima. Antes que Arrio, que niega su divinidad, están los docetas que niegan su humanidad. Y todos tenemos un poquito el riesgo de ser siempre un poco herejes, ¿no? Podemos negar tanto su divinidad como su humanidad. Y ahorita pues estamos tratando por lo menos decir, por lo menos no niegue su humanidad. Ya después a lo mejor vas a dar el salto a su divinidad, pero como siempre, como se hizo de nuestra raza, de la raza humana, voy a encontrar su humanidad y voy a conocer más su humanidad santísima. Pues igual que ayer, igual que hoy, igual que en el futuro, el mismo y único, Él ha unido lo temporal y lo eterno. Por eso esas dimensiones del tiempo, pues no sé, la gente que piensa que el tiempo es una cosa que se va y se pierde y ya nunca vuelve. No, es que está todo unido, o sea, es el Jesús de la eternidad, el que se proyecta en la eternidad, el que tengo hoy. Y en el que en la medida de mi realización, pues me aumentará el amor. ¿Cómo se llaman esos artículos de publicaciones internas? Conocerlo y amarlo. Pues sí, no se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Pero tengo que conocerlo en su humanidad, en la realización que vaya haciendo, porque cada uno de esos gestos es revelador de Dios, cada uno de los rasgos de su persona. Sí es revelador de Dios, pero también es revelador del hombre. O sea, me dice a mí cómo debo ser yo y cómo quiere Él que sea. Y cómo podemos ser más amigos, porque cómo podemos así con este conocimiento pues tener un trato de mayor profundidad, de mayor intimidad. Y tendré que decir, bueno, pues me tengo a lo mejor que pasar mucho tiempo y hacer mucha paz en mi interior y recogerme para poder hacer mi realización de su humanidad y tenerlo vivo, porque está vivo, porque pues ese es el querigma, ¿no? Está vivo, hoy está vivo aquí con nosotros, está vivo, no está sepultado, ya salió del sepulcro y salió con su humanidad. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Es nuestro contemporáneo.
Dice Santa Teresa, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. Me doy cuenta de que esto han hecho los santos, y bueno, es que ¿qué es lo que te tiene que llenar? Pero eso pues tan peligroso que nos llenen otras cosas, ¿no? Porque este conocimiento pues es muy sutil, es difícil. Tenemos toda la gracia del Espíritu Santo, pero podemos decir, se lo va a encontrar el que realmente quiere encontrárselo, porque Él es muy delicado, y si no quieres, yo no te voy a obligar. Santa Teresa, pues como sabemos, en su época estaba muy duro el asunto de la Inquisición, y el gran inquisidor, llamado, como alguien que ustedes conocen, se llama Fernando de Valdés, ¿no? Se llama Luis Fernando Valdés, se llama Fernando Valdés. Fernando de Valdés, el inquisidor, el gran inquisidor, prohibió los libros en romance, y Santa Teresa, como no sabía latín, pues tuvo mucha pena, ¿no? Ya no podía leer en romance, pues los libros de Fray Luis de León, o los libros de Fray Luis de Granada, o los libros incluso ni siquiera los evangelios, o sea, no se podía. Y se puso muy triste, pero Jesús se le apareció en el libro de su vida y le dijo: yo seré para ti libro vivo. Como si no te preocupes, aunque te quedes sin libros, vas a poder hacer tu aprendizaje en mi persona, porque voy a ser para ti un libro vivo. Y dice San José María, en los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús, porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Por eso podría preguntarme, bueno, ¿qué es para mí el Evangelio? Otra vez me decía una persona, pues que en la norma de la lectura del Nuevo Testamento o del Evangelio le dijeron que leyera las cartas de San Pablo, y decía, pues sí, pero extraño el Evangelio. Pues sí, es verdad, sí, San Pablo, gran teología maravillosa, pero extrañaba como el estar leyendo de Jesús, ¿no? El estar oyéndolo, o el estar metiéndose, o el estar haciendo que ese conocimiento fuera de primera mano, no de segunda, sino de primera, porque ella, pues, es un libro vivo también para ella. Y por eso también puedo preguntarme, oye, ¿y tú te ibas mucho a tu oración, el Evangelio? ¿Es tu libro, digamos, así como de cajón para el modo de relacionarte con Jesús? Y de repente dices, bueno, ya, no el Evangelio, ya estoy con Él, ya estoy con el libro vivo, que me está interpelando, y como dice aquí San José María, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. No lo estoy estudiando como un exégeta, sino que estoy evitando el desapego y estoy buscando la sintonía de corazón, o sea, la sintonía interior. Pues, ¿qué son para mí estas lecturas? ¿Rutinas insípidas o encuentros con el amor de mi vida? ¿Son uniones? ¿Son ejercicios de fe viva? ¿Lo valoro? Y como sabemos, pues, y lo hemos oído y lo habremos repetido muchísimas veces, en la carta de las conclusiones del Congreso General, les voy a recordar lo que dice el Padre. El reciente Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra,
todo gire cada vez más en torno a su persona. Pero nadie da lo que no tiene. Ese es el gran reto. ¿Cómo voy a hacerlo presente si para mí no es un personaje vivo? Si no tengo un conocimiento de primera mano del de ayer, del de hoy y del de la eternidad, del único Cristo, de aquel que, pues eso que hace que como que desaparezcan las coordenadas de tiempo. Y a continuación cita el Padre o recoge una cita de San Ambrosio, padre de la Iglesia del siglo VI. Dice San Ambrosio: recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno regarás a los demás. Pues recoge el agua de Cristo en tu tierra. Es que es muy difícil, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo que si le presentamos a la gente el rostro de Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo de hoy, que es el de ayer, es irresistible. Nos va a pasar como a la señora esa que gritó, ¿no? De bienaventurado el vientre que te llevó. Es que es fascinante. Es que cada vez que llego a hacer la oración me encuentro su mirada y me encuentro su recepción, su sonrisa, su alegría, su gozo de que yo lo esté sacando del anonimato y esté haciéndolo presente en mi momento, en el hoy, que es el único que tengo, pero que es la intersección con la eternidad del hoy. Y sigue diciendo la carta: pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón, como ella, todo lo que se refiere a Jesús. Aquí fijémonos que no nos está diciendo nada más a sus palabras, sino a su persona. A veces puedo tener estos encuentros sin palabras, con la simple percepción de su presencia. Le pido a Santa María que nos enseñe, pues vamos a pedírselo también para nosotros, a ponderar, a guardar y a ponderar todo lo que se refiere a Jesús, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios lo llama, cada uno con su propia manera, su propia historia, su propio modo, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Pues esa es la invitación, las conclusiones, o la primera y fundamental conclusión del Congreso General, pues no podía ser otra, porque es efectivamente nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.